No estaba seguro de por qué había vuelto. Bueno, eso no era del todo cierto. Sabía exactamente por qué. Porque no podía dormir sin ver su rostro hundiéndose en la oscuridad. Porque cada vez que cerraba los ojos, el mar me devolvía preguntas sin respuesta. Porque llevaba 2 años sin poder respirar sin sentir culpa. Francisco. Su nombre seguía golpeando en mi pecho como una ola terca que nunca retrocede. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que el último en verlo con vida fui yo. Volver a la isla fue un impulso estúpido, lo admito. Podría haber ido a cualquier otro lugar a bucear. Pero elegí este pedazo de tierra rodeado por un azul que sabía demasiado. La misma playa. La misma corriente. El mismo silencio espeso bajo el agua. La cabaña de buceo había cambiado. Ya no estaba Javier, el instructor viejo que conocíamos. Todo el lugar parecía más moderno, más turístico. Como si hubieran intentado borrar lo que pasó. Pero el mar no olvida. Apenas puse un pie en la arena. Lo sentí. Ese peso en el pecho, esa humedad que no venía del clima. Llevaba mi equipo al hombro, y el corazón en los talones. ¿Buscas a alguien?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré. Era un hombre. Alto. Piel morena curtida por el sol. Barba de unos días. Llevaba una camiseta sin mangas con el logo del centro de buceo, y un tanque de oxígeno colgando del hombro. Tenía algo en la mirada que me desarmó de inmediato. No por cómo se veía, aunque honestamente era difícil no notarlo, sino porque parecía realmente tranquilo. Vine a bucear, respondí. Solía venir aquí hace años. El tipo asintió, como si eso explicara todo. Soy Ángel, dijo ofreciéndome la mano. Nuevo instructor del centro. Bueno, no tan nuevo ya. Primera vez desde... Me miró como si supiera. Tal vez sí sabía. Así es, respondí, sin darle más detalles. Él tampoco pidió más. Te puedo mostrar los nuevos puntos. Muchos han cambiado. La corriente es diferente, más fuerte este año. Pero si prefieres algo más conocido, también se puede. No, quiero ver qué cambió. Me miró por un segundo, como si estuviera buscando algo detrás de mis palabras. Luego asintió. Bien, salimos mañana a las 6. Trae el equipo o te prestamos lo que te falte. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. El mar no es el mismo, dijo. Pero guarda todo. No supe qué responderle. Solo asentí y seguí caminando. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en la hamaca de la pensión barata donde me hospedaba, escuchando el viento mover las palmas y tratando de recordar la última vez que me sentí tranquilo bajo el agua. Fue con Francisco. Siempre era con él. Tenía una manera de moverse entre los corales como si perteneciera allí. Yo solo lo seguía, torpe a su lado pero feliz. La última inmersión fue corta, técnica, nada fuera de lo común. Hasta que lo perdí de vista. Un parpadeo, un giro. Y ya no estaba. Las búsquedas no encontraron nada. El mar se lo tragó como traga todo, sin explicaciones. Y yo, desde entonces, había dejado de bucear. Volver era una forma de castigo, supongo. O de buscar respuestas, donde no las había. Pero al día siguiente, cuando vi a Ángel preparando los tanques, alineando las máscaras, y dando instrucciones claras al grupo que se reuniría para la inmersión, sentí otra cosa, paz. O el inicio de ella. No hablábamos mucho. Pero su presencia era constante, firme, como un ancla. Cuando nos subimos al bote, él se sentó a mi lado. ¿Primera inmersión en cuánto tiempo?, preguntó. Casi 2 años. ¿Estás listo? No lo sé, admití. Me miró con esa calma suya. Luego dijo algo que aún no sabía cuánto necesitaba oír. No tienes que estar listo. Solo tienes que respirar. Y entonces, el motor arrancó. El mar se abría frente a nosotros, igual de inmenso, igual de azul, igual de lleno de memorias. Pero esta vez, no estaba solo. Me tomó más tiempo de lo que pensaba colocarme el equipo. Las manos me temblaban mientras ajustaba la correa del chaleco y comprobaba el regulador por tercera vez. No era miedo. O sí, pero no del mar. Era de mí. De lo que podía pasar cuando bajara.
de los recuerdos que podían atraparme ahí abajo, en la oscuridad azul que alguna vez amé. Ángel se dio cuenta. No me dijo nada, pero se acercó, puso una mano firme en mi hombro y solo asintió. Un gesto simple, pero bastó para que mi respiración se regulara. Si algo no se siente bien, me haces una seña. No tienes que demostrar nada, dijo, bajando la voz solo para que yo lo oyera. Asentí. Saltamos al agua. El primer contacto me devolvió algo que creí perdido: silencio. El sonido se disolvió, las voces del grupo se apagaron, y solo quedó el vaivén de mi respiración en el regulador y el latido de mi corazón, fuerte, insistente. Ángel iba delante, con movimientos lentos, seguros. Cada tanto se giraba para comprobar que lo seguía. Lo hacía, a cierta distancia pero sin perderlo. El fondo marino había cambiado, como él dijo. Algunos corales estaban más pálidos, otros más grandes. Había peces que no recordaba haber visto. Pero todo seguía teniendo esa belleza caótica, ese orden secreto que solo el mar entendía. Pasamos por una zona de rocas, y lo sentí. Un golpe de memoria. Ese lugar. Esa formación. Era donde lo vi por última vez. Me detuve. Mi cuerpo se quedó quieto, suspendido. El aire empezó a salir más rápido del tanque, no por defecto, sino por mí. Por cómo los recuerdos subieron como burbujas a la superficie, explotando en mi pecho. Francisco. Sus ojos bajo la máscara, su mano levantando el pulgar. Todo estaba ahí. Me llevé una mano al pecho, como si eso pudiera contener la punzada. Ángel se giró. Me vio. Nadó hacia mí sin prisa, con esa calma suya que no era forzada. Me hizo una seña. ¿Todo bien? Negué. No podía fingir. Él asintió. No me empujó a subir. No me jaló. Solo se quedó a mi lado, flotando conmigo. Esperando. Y eso fue suficiente. Poco a poco, la presión en mi pecho cedió. Volví a mirar alrededor. Volví a respirar. Cuando salimos a la superficie, el sol ya estaba más alto. Subimos al bote, y me quité el equipo con las manos todavía mojadas y algo torpes. Gracias, le dije, ya sin máscara, con la sal aún en los labios. No hiciste nada mal, respondió. Volver no siempre es fácil. Me senté al borde del bote, los pies colgando sobre el agua, y por primera vez en años, sentí que había cruzado algo. No todo, pero un pedazo. ¿Por qué buceas?, le pregunté, sin pensarlo demasiado. Ángel se sentó a mi lado, encendiendo un cigarro que no llegó a encender. Porque abajo, las cosas tienen otro ritmo, dijo. Y porque tuve que aprender a respirar de nuevo. Literalmente. Lo miré, curioso. Él sonrió, como si supiera que iba a preguntar. Me operaron los pulmones hace años. Perdí mucha capacidad. Me dijeron que nunca podría bucear. Pero, lo hice igual. No por rebeldía, sino porque necesitaba sentir que todavía podía vivir sin miedo. Asentí. No supe qué decir. Solo que me entendía. Completamente. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora enseño. Y acompaño a los que todavía están aprendiendo a respirar. Sus ojos se encontraron con los míos. Y algo en mí, algo que llevaba mucho tiempo cerrado, se movió. Los días siguientes se deslizaron lentos, como si la isla tuviera su propio reloj. Me quedé más tiempo del que planeaba. Inicialmente iban a ser 3 días. Pero después de la segunda inmersión con Ángel algo cambió. No lo HABLE con acento agudo con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Solo, no compré el billete de vuelta. Empezamos a bucear cada mañana. Al principio con otros, en salidas grupales, luego solos, en lugares más alejados. Ángel decía que era, para evitar turistas con cámaras en la cara, pero había algo más. Algo en el silencio compartido que se volvió cómodo. No hablábamos demasiado fuera del agua, pero cuando lo hacíamos, no era superficial, no llenábamos el aire con tonterías, a veces bastaba un café en la terraza del centro de buceo, miradas largas sobre el mar,
Y ese tipo de pausas que solo existen con alguien que no tiene miedo al silencio. Una tarde, después de una inmersión especialmente tranquila, me senté con él en la orilla. El sol empezaba a bajar, la luz era dorada, casi irreal. Ángel se había quitado la camiseta, y el agua todavía le chorreaba por los hombros. No dije nada, solo lo miré de reojo, y noté, por primera vez, una cicatriz larga que cruzaba su costado. ¿Es por la operación?, pregunté, sin pensar demasiado. Él asintió. No todos los rastros son invisibles. Yo bajé la mirada, sintiendo que eso iba más allá del cuerpo. Él lo notó. ¿Y tú? ¿Dónde lo llevas? Tardé en responder. En el pecho, dije. Y a veces, en los sueños. Ángel no preguntó más. Solo se quedó ahí, sentado conmigo, con las piernas estiradas en la arena, el mar lamiendo sus tobillos. Yo no estaba aquí cuando pasó lo de tu amigo, dijo de pronto, casi como una disculpa. No importa, respondí. Pero sí importaba. Importaba porque su voz no tenía juicio. No tenía lástima, solo una especie de respeto silencioso por algo que no presenció pero entendía. ¿Tú crees que él? Empecé, pero no terminé. Ángel no me obligó. Creo que el mar guarda muchas cosas, dijo. Pero también sabe soltar. Nos quedamos así, sin hablar, viendo cómo el horizonte tragaba el sol. Esa noche soñé con Francisco por primera vez en meses. Pero no fue como las otras veces. No fue una pesadilla. Estábamos bajo el agua, pero él no se alejaba. No me miraba con reproche, solo nadaba a mi lado, tranquilo, como si me estuviera guiando. Como si me dijera, ya puedes seguir. Me desperté con la respiración suave y una lágrima en la mejilla. No de dolor. De alivio. Al día siguiente, antes de la inmersión, Ángel me miró con una expresión que no le había visto antes. Como si esperara algo. Como si lo que iba a decir no era sobre buceo. Hoy quiero llevarte a un lugar más profundo, dijo. Pero no por la vista. Lo miré sin entender. Es un punto donde casi nadie va, continuó. No por peligro, sino porque requiere estar listo. Asentí. No le pedí más explicaciones, solo confié. Cuando bajamos, lo sentí. El agua era más fría. El azul, más oscuro. El silencio, más denso. Y aún así, no tenía miedo. Ángel iba delante, su silueta recortada contra la profundidad. Lo seguí. Pasamos entre corales abiertos como manos, por cavernas pequeñas donde la luz entraba en rayos finos. El lugar tenía algo sagrado. Él se detuvo. Me hizo una seña. Allí, en medio de una especie de claro submarino, Ángel me miró. Se quitó lentamente la máscara, solo un segundo, para mostrarme algo más allá de los gestos. Una expresión de confianza. De entrega. Me la devolvió enseguida. Era simbólico, pero lo entendí. No todo tenía que ser dicho para sentirse. Me acerqué. No lo toqué. Pero estuve cerca. Cerca como no había estado de nadie en mucho tiempo, y por primera vez desde que Francisco desapareció, no sentí que le debía una explicación a nadie por seguir vivo, por querer seguir, por querer sentir otra cosa. Esa noche después de la inmersión, no volví a mi hospedaje. Ángel no lo dijo con palabras, pero cuando terminamos de guardar el equipo y cerró la reja del centro de buceo, me miró con una mezcla de cansancio y algo más íntimo. Estábamos solos. El resto del personal se había ido temprano. ¿Tienes hambre?, preguntó, mientras se secaba el cabello con una toalla vieja. Asentí. Terminamos comiendo arroz con pescado en su terraza, en una casa simple al final de una calle de tierra, frente al mar. Sin música, sin distracciones. Solo el sonido del agua y el ruido de las palmas movidas por el viento. Cuando terminamos se sentó al borde de la baranda, con los pies colgando, y encendió el cigarro que antes no se había prendido. ¿Sabes qué me pasaba al principio?, dijo. Cada vez que buceaba, sentía que me ahogaba. No porque no pudiera respirar, sino porque algo en mí no quería estar ahí. Como si el cuerpo supiera que aún había cosas pendientes. ¿Y cuándo cambió eso?, pregunté, sentado a su lado. Cuando dejé de intentar volver a como era antes, respondió.
y empecé a aceptar que ahora soy otra cosa. Otro yo. Uno que puede doler, pero también sentir distinto. Lo miré. No como se mira a un instructor. Ni siquiera como se mira a alguien atractivo, que lo era. Lo miré como se mira a alguien que sin buscarlo, te está reconstruyendo desde dentro, con paciencia, sin exigir nada a cambio. No sé quién se acercó primero. Solo sé que estábamos frente a frente, respirando el mismo aire, las rodillas rozándose apenas, y su mirada fija en la mía. No quiero confundirte, murmuró. No lo haces, respondí. Lo que me confundía era cargar con algo que ya no puedo cambiar. Él tragó saliva. ¿Y si no estás listo? No digas eso. ¿Por qué no? Porque no se trata de estar listo. Se trata de estar aquí. No hablamos más. Solo nos miramos un segundo más largo del necesario. Y entonces pasó. Me besó. No fue brusco. Ni desesperado. Fue un beso contenido. Suave, como si midiera cada segundo, cada reacción. Como si supiera que ese momento no se trataba solo de deseo, sino de permitir. Me dejé besar, y luego lo besé yo. No había música, no había fondo dramático, solo el sabor a sal, a humo, a arroz con pescado, y a algo parecido a alivio. No dormimos juntos esa noche. Pero no porque no quisiéramos. Ángel fue claro, esto no tiene que acelerarse, no tienes que darme nada. Yo asentí. No por miedo, sino porque entendí que lo que estaban haciendo ahí no era un escape. No era una aventura de isla. Era algo que merecía espacio para crecer. Me quedé en su casa, sí. En el sofá. Con una manta delgada y una taza de té en las manos. Él durmió en su cuarto. Pero cuando apagó la luz y el silencio volvió, escuché su voz desde la puerta. Cuando estés listo para soltar, no tienes que hacerlo solo. No respondí. Pero supe, por primera vez, que esa era una promesa real. Y que esta vez, tal vez sí podía aprender a respirar otra vez. Al día siguiente, me desperté con la luz filtrándose por las persianas de madera y el sonido de la cafetera en la cocina. El olor era intenso, cálido, casi familiar. Por un momento, creí estar en otro tiempo. Uno donde todo estaba intacto. Pero no. Era ahora. Era real. Ángel estaba descalzo, con el cabello aún húmedo por la ducha, sirviendo café en 2 tazas de cerámica agrietada. Buenos días, dijo, como si no hubiera pasado nada especial anoche, como si no me hubiera besado con una ternura que me había desarmado por dentro. ¿Dormiste?, pregunté. Él sonrió sin mirarme. Sí. ¿Y tú? Asentí. Mejor que en meses. No dijo nada, pero su gesto lo dijo todo. Desayunamos sin hablar demasiado. Y luego, caminamos juntos hacia el centro de buceo. No hacía falta fingir. Nadie en la isla preguntaba mucho, y nadie esperaba respuestas. Ese día no buceamos. Fue idea de Ángel. El cuerpo también necesita pausa, dijo, estirando los brazos al sol. ¿Y tú? Has bajado muchas veces estos días. Hay cosas que hay que dejar subir. Acepté sin discutir. Fuimos a una pequeña caleta a las afueras del pueblo, un lugar donde las piedras se mezclaban con la arena, y el mar parecía menos profundo, pero igual de claro. Nos sentamos bajo una palmera, y por primera vez, hablamos de cosas que no tenían que ver con el mar. Le conté de mi ciudad. De mi madre, que nunca entendió por qué me fui tan lejos. De los silencios que se hicieron largos entre mis hermanos después de la muerte de Francisco. De cómo todo lo que antes me definía dejó de tener sentido cuando él desapareció. Lo amabas, dijo, sin juicio. No sé si como se supone que uno debe amar, respondí. Pero sí, a mi manera. Y nunca lo dijiste. No. ¿Por miedo? ¿Por cobarde? Ángel me miró largo rato. No eras cobarde, solo no estabas listo. Tragué saliva. Nunca me perdoné por no decirle lo que sentía. Él asintió. No tienes que decirlo ahora para que haya sido real. Cuando regresamos al pueblo, me ofreció quedarme otra noche. No en el sofá. No en silencio. Me tendió la mano, como si cruzar esa puerta con él fuera una forma de avanzar.
Y lo hice. Dormimos juntos por primera vez esa noche. Pero no fue algo físico. Fue dormir de verdad. Con su brazo rodeando mi pecho. Con mi espalda pegada a su pecho. Con el sonido de su respiración marcando un ritmo que, poco a poco, también hice mío. En medio de la madrugada, desperté agitado por un sueño. No me moví. Solo murmuré, ¿estás despierto? Su voz llegó baja, pastosa por el sueño. Sí, creo que lo estoy soltando. ¿A Francisco? No. A la culpa. No dijo nada. Solo me abrazó más fuerte. Y ahí, en esa cama pequeña, con el ventilador zumbando y el olor a mar en las cortinas, supe que sí. Que estaba empezando a flotar de nuevo. Las semanas pasaron sin que las contara. Lo que empezó como un viaje de 3 días, se convirtió en algo indefinido. No había fechas, ni promesas, ni planes claros. Solo un día a la vez. Y cada día, Ángel. No hablábamos de nosotros. No hacía falta. Él no me exigía definiciones. Y yo, por primera vez, no sentía que tenía que justificar lo que sentía. Era algo más físico, más presente, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto más denso, más íntimo. Y yo ya no quería estar en otro lugar. Una noche, después de una cena sencilla, atún a la plancha y arroz con coco, Ángel se sentó conmigo en la terraza con 2 cervezas y los pies descalzos sobre las baldosas. «Te quedaste más de lo que planeabas», dijo. «¿Te molesta?» «No», respondió, mirándome de reojo. «Solo me pregunto si estás aquí, o solo no has decidido irte». Le di un trago largo a la cerveza, sintiendo la espuma pegarse a mis labios. «Estoy aquí», dije. «Porque quiero». «No, porque no sepa a dónde más ir», asintió. Luego se quedó en silencio un rato. «Quiero decirte algo», dijo finalmente. Me tensé un poco. No porque pensara que era algo malo, sino porque con él, cada palabra venía con peso. Desde que llegaste, no intenté acercarme por compasión, ni por llenar un espacio. Fue porque vi en ti algo que reconocí, esa forma de moverse como si uno estuviera entero por fuera, pero roto por dentro. Me quedé en silencio. Él continuó. Yo también perdí a alguien. No como tú. No bajo el agua, pero igual de repentino, igual de imborrable. ¿Quién era? Mi hermano. Bajé la vista. Lo siento. Fue hace años, dijo. Pero aún lo sueño. Y aún siento que, de algún modo, él me empuja hacia ciertas personas. Hacia ti, por ejemplo. Esa confesión me atravesó más de lo que esperaba. No respondí enseguida. Solo me incliné hacia él, apoyé mi frente contra su hombro, y respiré. La intimidad entre nosotros se volvió cada vez más natural. Ya no era compañero de buceo ni instructor. Era Ángel, el que me tocaba la espalda al pasar. El que me rozaba la mano sin pensarlo. El que me esperaba con café caliente cada mañana. Y una noche, después de una caminata por la playa sin turistas ni luces, me detuvo bajo las estrellas y me besó como si fuera la primera vez. Ese beso fue distinto. Más profundo. Más lleno de cosas no dichas. Y cuando volvimos a su casa, fue él quien me guió hasta la cama, despacio. Sin apuros. Sin máscaras. Nos desnudamos sin prisa. Yo le recorrí la espalda con los dedos, sintiendo cada marca, cada línea. Él me besó el pecho como si me conociera desde antes de todo esto. Y cuando nuestros cuerpos se acercaron, piel con piel, respiraciones mezcladas, no fue algo físico lo que sentí, fue regreso. Como si por fin, después de tanto nadar a ciegas, hubiera llegado a la superficie. Y hubiera aire. Y pudiera respirar. Después, con su cabeza apoyada en mi pecho y mi mano enredada en su cabello, Ángel dijo algo que me dejó sin palabras. Estás volviendo a ti. Y por primera vez, no me sentí como alguien que sobrevivía, sino como alguien que estaba empezando por fin a vivir. No necesitaba mirar el calendario para saber cuánto tiempo llevaba en la isla. Lo sabía por las marcas en mi cuerpo,
El bronceado desigual en mis brazos, los callos en las manos de tanto ajustar aletas y tanques, y la manera en que mi pecho ya no se apretaba cada vez que veía el mar. Y también lo sabía por Ángel, por cómo su rutina se había entrelazado con la mía sin necesidad de hablarlo, por cómo sus camisetas empezaron a mezclarse con las mías, por cómo su presencia dejó de ser novedad para convertirse en refugio. Una mañana, me desperté antes que él. El sol apenas entraba por las persianas, y la brisa salada se colaba por la ventana abierta. Me quedé mirándolo dormir, con una pierna fuera de la sábana, el pelo desordenado, el ceño relajado. Pensé en todo lo que había cambiado en mí desde que llegué. Y en todo lo que todavía me quedaba por aprender. Esa tarde, decidí volver al punto de la última inmersión con Francisco. No para buscar nada. No para castigarme. Sino para cerrar un ciclo. Se lo conté a Ángel mientras preparábamos el equipo. Él solo asintió. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, respondí sin dudar. El agua estaba más clara ese día. Bajamos despacio, en silencio, guiados solo por el movimiento de nuestras manos. El sol se filtraba desde arriba creando figuras de luz sobre el fondo. Al llegar al lugar me detuve. Reconocí la roca. Reconocí el giro de la corriente. Pero no sentí lo mismo. No hubo presión en el pecho. No hubo nudo en la garganta. Solo una sensación profunda de aceptación. Ángel se acercó y me tocó el hombro. Levanté la mirada y lo vi sonreír detrás de la máscara. Entonces abrí la mano, y dejé ir una pequeña piedra que había guardado desde el primer día. Una que había llevado siempre en el bolsillo del traje, sin saber por qué. La vi caer, girando, hasta posarse en el fondo. No era un homenaje. Ni una despedida dramática. Era solo eso, soltar. Volver a tener las manos vacías. Volver a estar listo para algo nuevo. Esa noche, cenamos en la terraza. No hablamos del buceo. Ni de Francisco. Ni del pasado. Hablamos del presente. De un posible viaje al sur de la isla. De una feria que se hacía el próximo mes. De si valía la pena comprar una moto usada. Y cuando me recosté con él en la hamaca, con su cabeza en mi pecho y su brazo rodeándome la cintura, pensé en todo lo que creí haber perdido al perder a Francisco, y en todo lo que había encontrado desde entonces. No se trataba de reemplazar, ni de olvidar, se trataba de hacer espacio, para vivir con lo que fue, y abrirse a lo que podía ser. Ángel levantó la cabeza para mirarme, como si supiera lo que estaba pensando. ¿En qué estás? En que ya no siento que me ahogo. Él sonrió. Te lo dije. Aprender a respirar no siempre es fácil. Pero vale la pena, dije. Y entonces lo besé. No con miedo. No con culpa. Sino con certeza. De que esta vez sí estaba presente. De que esta vez sí podía quedarme. A veces me preguntan por qué sigo aquí. ¿Por qué no regresé a la ciudad? Al trabajo que dejé en pausa, al departamento que sigue pagándose solo, y a una vida que durante años pensé que me definía. Y no siempre sé cómo explicarlo. No es solo por el mar, aunque sí, sigue siendo parte de mí. Ni siquiera es solo por Ángel, aunque él también se ha vuelto parte del aire que respiro. Es porque aquí, en esta isla pequeña donde el sol me parte la piel y las olas no piden permiso para tocarte los pies, aprendí algo que nunca entendía ya afuera, que no todo se repara, pero algunas cosas pueden crecer sobre lo roto. Mi vida con Ángel no es perfecta. Hay días en que discutimos por cosas pequeñas, hay silencios incómodos, hay recuerdos que aún me visitan sin avisar, pero también hay mañanas compartidas con olor a café recién hecho y piel mojada. Hay buceos tranquilos donde ya no me ahogo en fantasmas, y hay una cama que ya no me parece demasiado grande. Hace poco, llevamos a un grupo de turistas a una inmersión nocturna. Una pareja de chicos, uno de ellos nervioso. Se notaba en su forma de ajustar el chaleco, en cómo miraba al otro pidiendo seguridad. Yo me acerqué, le hablé con acento agudo con calma, como me habló Ángel a mí la primera vez. No se trata de controlar el agua, le dije. Solo de confiar en que sabrás moverte dentro de ella. Él asintió. Bajamos juntos.
Cuando salimos, se quitó la máscara y me abrazó sin decir nada. Y ahí lo entendí todo. Volver no había sido una locura. Había sido necesario. Esa noche, mientras guardábamos el equipo, Ángel me miró desde el otro lado del cuarto. «¿Sabes que tienes una forma rara de mirar el mar?», dijo. «¿Cómo?». «Como si te hablara». Sonreí. «Es que lo hace». Se acercó, me pasó una mano por la nuca, y apoyó su frente contra la mía. «No sé cuánto tiempo vas a quedarte», murmuró. «Yo tampoco», admití. «Pero mientras estés aquí, quiero que sepas que no tengo miedo». Lo besé, lento, firme, como si fuera la primera vez otra vez. Como si cada beso pudiera empujar un poco más lejos al dolor. Como si el mar nos estuviera mirando. Porque sí. Él recuerda todo. Pero también enseña a soltar. Y a veces, si uno se queda quieto, si deja de luchar contra la corriente, el mar te devuelve algo distinto. Algo que no esperabas. Algo que, tal vez, siempre estuvo ahí, esperando que volvieras.